Bueno, vamos a tratar con propagación de errores, ¿no? Nos habíamos ocupado en la clase anterior del concepto de incerteza en una medición cualquiera, pero en una medición. Bueno, sin embargo, es casi invariable que lo que vamos a estar buscando es un resultado que en general es combinación de dos o más cantidades medidas. A lo mejor es de una sola, pero luego hay que hacer una evaluación a partir de ella también. ¿Está bien? O esto es lo que estoy diciendo, una función calculada a partir de otras medidas. Que yo, por ejemplo, mido una sola medida, el diámetro de una esfera, y lo que me piden es el volumen. Bueno, luego tengo que hacer una cuenta donde interviene inclusive pi, que es un número irracional, tendré que decidir dónde lo corto ese número, dónde redondeo, mejor dicho, dónde lo redondeo. Y bueno, y luego ver entonces cómo me afectó el redondeo y en todo caso, y la medida del diámetro para emplear 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a algo más sencillo en este momento. Es más sencillo realmente. Queremos determinar el área de un rectángulo como he mostrado allí, ¿no? Los lados los llamamos L sub 1 y L sub 2. ¿Está bien? No hay ningún problema. Y entonces vamos a decir, de acuerdo al criterio desarrollado para una medida, aplicamos aquí a dos medidas. Entonces L1 es L10, el valor más probable, centro del intervalo, o aquello que nombramos coloquialmente valor medido, cuando realmente no lo es, lo que hemos medido en un intervalo de confianza. Es L10 más menos delta L1, el error asignado de acuerdo al instrumento con que hemos hecho la evaluación. Para el E2 vale lo mismo. Pero lo que nos piden es el área, que es el producto de estas dos cantidades que no hemos medido, sino que hemos obtenido un intervalo de confianza. O sea, no sabemos cuánto mide L1 y cuánto mide L2. Tenemos un intervalo de confianza y allí dentro está cada uno de esos dos valores. Y lo escribimos matemáticamente como lo que vemos a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, bueno, el área lo vamos a escribir de acuerdo al mismo criterio, como un valor más probable, a sub 0, y más menos delta A, que será la incerteza en esa determinación, ¿verdad? Entonces, como primera instancia, vamos a tomar un criterio, recuerden, esto es teoría de errores, o criterio de errores, un criterio para decir quién es a cero, si no lo vamos a medir. Lo vamos a determinar a partir del 1 y del 2. Bueno, un criterio razonable sería decir que es el producto de las dos cantidades a las cuales le llamamos valor medido, que en realidad no lo son, pero son el valor más probable. Entonces, A sub 0 también va a ser el valor más probable si recurrimos a la fórmula matemática, empleando el valor más probable de cada una de las dos medidas. Entonces, lo que vamos a decir es que A0 va a ser el producto de los dos valores más probables, ¿no? Aplicamos la fórmula a ese centro de intervalo. El tema de determinar cuánto vale la incerteza, ese es el verdadero problema, ¿verdad? Es decir, en estos casos es de esperar que la presencia de la incerteza en las medidas originales traerá consigo incerteza en la cantidad que se quiere calcular. Es decir, el error se va a propagar. Bueno, ya vimos cómo medíamos una magnitud, que en realidad obteníamos un valor que era el más probable, el valor esperado, y en realidad el valor verdadero, por llamarle así, está en un intervalo de confianza, ¿no? Entre aquel valor más esperado y más menos el error estimado en el aparato de medición. Bueno, vamos a continuar con el tema. En los trabajos de laboratorio de la materia siguiente de física se va a desarrollar en mayor profundidad el tema de errores, teoría de errores o criterio de errores. Incluso matemáticamente, ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, deseamos conocer el área de una mesa. Bueno, tenemos que medir los lados, a los que llamaremos, por ejemplo, X e Y. Era lo que antes le llamamos L1 y L2, pero ahora estamos pretendiendo comenzar a darle un poco más de tratamiento formal a esto. Estas son dos variables, hay que medirlas y con ellas determinar el área. O sea, el área va a ser una magnitud derivada de esta. Entonces, bueno, pero no la vamos a medir, la vamos a evaluar, calcular. Entonces, ¿cómo afecta el error en las magnitudes medidas a aquello que no medimos? Tenemos que más o menos evaluarlo eso. Bueno, allí está de nuevo nuestro rectángulo, pero ya más formalmente a los lados les hemos llamado X e Y, ¿verdad? Entonces X está ofrecido como el valor esperado, más o menos delta X, un intervalo de confianza y otro para Y. Y el área, según lo que habíamos dicho, bueno, es el área de un rectángulo, es el producto de los lados. Nada más que ahora más formalmente le decimos, bueno, es el área, pero es una función de X e Y, donde X es un lado e Y es el otro, ¿verdad?
Entonces, bueno, conocemos la manera de medir x y en un intervalo. Entonces necesitamos saber en qué intervalo se encuentra, con el mismo criterio, ¿no? El área. Es decir, ¿a qué le podemos llamar el valor esperado, f0 de esta función, o a sub 0, el centro del intervalo? Y también el intervalo, la semiamplitud del intervalo de error, es decir, ¿en qué intervalo se encuentra el área? De esto se trata, con el mismo criterio que estamos trabajando una variable. Bueno, el área evaluada es f0 es x0 y 0, que es x0 por y0, como ya lo habíamos definido en la otra, el pizarrón anterior. Una vez dada la incerteza, el resultado lo vamos a indicar, como habíamos también anticipado, de la siguiente manera de esta, ¿no? Bueno, en nuestro caso es entonces producto, el valor esperado va a ser el producto de los valores medidos y falta ver cuál es la incerteza. Bueno, el modelo que nosotros vamos a presentar ahora, para evitar de usar más formalmente el análisis matemático, vamos a presentar algunos casos desarrollados con el modelo mínimo máximo, min-max. Entonces, casos básicos, ¿no? Suma y multiplicación. O sea, funciones que son suma y multiplicación. Y luego una tabla de resultados más generales, que son los que usaremos, pero se trata de que aprendamos de dónde viene todo esto. Insisto, luego será un tratamiento en otra materia formal, matemático, más evolucionado, en el cual para funciones de cualquier tipo y de varias variables se va a determinar cuál es el error una vez medidas una cantidad de variables, al proceder a hacer una función determinada. Eso hay que esperar otra materia, ¿verdad? Nota al margen, estamos repitiendo varias veces lo mismo, variando ligeramente el discurso, acercándolo cada vez más a la formalidad, porque esta es la base. O sea, lo central en ciencia es saber que justamente nosotros lo que hacemos es acercarnos con modelos a la realidad. La realidad no hace lo que nosotros queremos, sino hace lo que le da la gana, y nosotros hacemos un modelo lo más cercano posible a la realidad. ¿Qué nos dice que el modelo sea cercano? Los hechos, o sea, contrastar modelo versus realidad. Bien, sigamos. Entonces allí está el área ofrecida como valor más probable, ya dijimos cómo se halla, como allí dice, y falta la incerteza. Veamos de nuevo cómo hallar la incerteza. Nos situaremos en la hipótesis más pesimista. Nunca, si sabemos que nos vamos a cometer errores, de acuerdo al instrumento de medición que tenemos, nos planteamos la situación más pesimista. No vamos a tratar de simular que estamos midiendo mejor de lo que realmente medimos. No, lo que vamos a hacer es ponernos inclusive más pesimistas. Luego desarrollaremos, insisto, la parte del cálculo matemático, pero siempre la hipótesis más pesimista, ¿no? Entonces sabemos que la realidad va a estar allí donde nosotros, en algún lugar de allí donde nosotros decimos, que no estamos falseando eso. Se dice buscar el min-max, mínimo máximo, el mínimo valor posible para la función, en este caso un área, y el máximo valor posible. Con lo cual el intervalo va a ser lo más grande posible, de allí el número de min-max. ¿Para qué? Para que el verdadero valor, el que nunca vamos a conocer, esté allí adentro y no fuera. O sea, no mentir con la precisión que estamos trabajando. Ya vamos a hablar sobre eso. Llamamos xmin, xmax. Recuerden, hay dos variables, x e y, que en este caso son lados de un rectángulo. Podría ser un cuadrado, recuerden que es un caso particular de un rectángulo. Xmin, xmax son los extremos inferior y superior respectivamente del intervalo de confianza para x. Allí estaba el eje x, llamemos, o sea, la longitud de uno de los lados, y ese es el valor esperado, el valor más probable, lo que a veces llamamos, insisto, valor medido. Y ese es el intervalo de confianza, ¿cierto? Delta x para arriba, delta x para abajo. O sea, más menos delta x. Menos delta x, allí está el x min. Si le restamos a x0 el delta x, allí está el x min. Supongamos que crece esto hacia la derecha. Entonces, y ahí está el x max, que es el x0 más. Es ese sentido de x0 más menos delta x. Hay un más delta x a la derecha en este caso y un menos a la izquierda en este caso. Procedemos de igual modo con y. No lo dibujo, es exactamente lo mismo, y0, y min, y max, delta y. Entonces, ¿quién es x min? x0 menos delta x. X max, ¿quién es?
el máximo del intervalo x, x0 más delta x. Lo mismo está para el y, allí está. Y tenemos que recordar que son incertezas, que es más menos delta x o delta y o delta lo que sea. Entonces el delta es mayor que 0 siempre. Y son pequeños respecto al valor medido, porque si son grandes, recuerden lo que pasaba, cometemos errores que son directamente, no vale la pena la medición, es para tirarla, digamos. No me puedo equivocar en 3 metros cuando mido 5. No sirve para nada esa medición. Bueno, se requiere encontrar el valor propagado en los siguientes casos. Lo mismo, estoy repitiendo lo mismo que dije antes, pero ahora un poco más formal. Caso de suma y multiplicación, porque recuerden, la resta es un caso particular de una suma. Se suman dos números con su signo, uno de ellos es negativo. Entonces, y la división es un caso particular de la multiplicación, donde siendo una variable y se divide por su inverso, siempre que sea distinto de 0. ¿No? Entonces, esto es lo central. Bueno, avanzamos con el caso de la suma, ¿no? De dos variables x e y. Bueno, vamos a medir x e y y los vamos a sumar. ¿Cuál es el error? Delta f. El error en la suma. Es decir, lo queremos expresar como un determinado valor f0, el supuesto medido, no es medido porque va a quedar determinado por los valores estimados en la primera medición, más menos un delta f. Bueno, entonces buscamos cuál es el caso del mínimo y del máximo, o sea, el error más grosero posible, estamos estimando acá, ¿no? Bueno, Fmin, ¿cuál va a ser? El peor caso hacia abajo en ambas medidas, es una suma, así que será mínima la suma cuanto menor sean ambos. Entonces, allí está. Fmin va a ser el x mínimo menos el y mínimo. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el x mínimo? X0 menos delta x en el intervalo, ¿no? El extremo izquierdo del intervalo. Y e min es lo mismo, pero en y. Bueno, allí está expresado y entonces queda como x0 más y0 menos la suma de los errores. Fíjense que el valor f0 es la suma, la función de la suma, y acá me está dando la suma como valor más probable. Es algo esperable, pero bueno, allí está. ¿Cuál es el caso? El caso de Fmax, el peor caso hacia arriba en ambas medidas. Entonces x0 más delta x e y0 más delta x, ¿verdad? Y ahí me está dando lo mismo como valor más esperado, la suma, y más el mismo error. ¿Ven? Ahí está el valor esperado. Tenemos un valor en el centro, la función evaluada en el centro de los intervalos medidos. Es decir, voy a buscar que sea en el centro, ¿no? Allí está delta x más delta y más menos. Entonces, ese es el delta f y puedo expresar la función suma como el valor esperado sería x0 más y0, la suma de los valores medidos, más menos la suma de los errores absolutos de cada una de las variables. Conclusión, el error en la suma es la suma de los errores. Lo dicho, la resta, que en realidad es la misma cosa, ¿no? Es sumar con una suma algebraica, así que no debería haber errores, de cosas distintas del caso anterior. Bueno, ¿cuál es el error delta f entonces? Bueno, busquemos de nuevo lo mismo. Fmin y Fmax, método min-max. El mínimo estará determinado por ¿cuál valor? Cuando x sea lo menor posible e y sea lo mayor posible. Entonces allí la resta dará el menor caso. Aquí están el menor valor de x y el mayor valor de y restados. ¿Está bien? Si hacemos la cuenta, fíjense que me vuelve a dar x0 con menos y0, o sea, el valor esperado de la resta es justamente la resta de los valores estimados como más probables en la medición, menos la suma de los errores absolutos. ¿Y el máximo cuál será? Bueno, el máximo va a ser cuando x sea máximo y le reste lo menos posible, el mínimo de y. Esto que está escrito acá, ¿no? ¿Verdad? Lo desarrollamos y nuevamente me da lo que va a ser el centro de intervalo, así lo voy a determinar yo, es x0 menos y0, o sea, la resta de los valores esperados en la medición, más delta x más delta y. Nuevamente tenemos el valor en el centro, y un error que es la suma de los errores absolutos. Y aquí, ¿qué obtenemos? Que el error en la resta es la suma de los errores.
O sea que tanto en la suma como en la resta de mediciones directas, el error se suma. Es la suma de los errores absolutos. Bueno, vamos con el producto ahora, ¿no? Y vamos a tratar de determinar el valor esperado del producto más menos el error en la función producto. Bueno, ¿cuál es el máximo? El máximo va a estar dado por el producto de los máximos de ambas variables, ¿verdad? X más Y max, por Y max, perdón. Allí está. Lo desarrollamos el producto. Entonces fíjense que obtenemos justamente como un presunto valor esperado el producto del valor más probable de las mediciones directas. Y un delta F que es, bueno, lo que allí está escrito. El delta F máximo, fíjense, es esa parte. Fíjense que ahí está el valor de x0 por el error de la variable delta i y al revés, más el producto de los errores absolutos de ambas, ¿verdad? Es decir, está dado F mínimo, vamos a buscar a ver qué nos da. F mínimo que va a ser de nuevo lo mismo, ¿no? El producto de x e y, valor mínimo posible. Y allí está. Lo desarrollamos y nuevamente ya estamos viendo que nos está dando x0 y 0 como el valor probable, ¿no? Entonces nuevamente queda expresado igual que antes, solamente que aquí el error en vez de, bueno, es distinto, está escrito de distinta manera, ¿verdad? Entonces tenemos, pero sí tenemos como valor esperable el producto de los valores esperados de las medidas. Y el delta Fmin es esta expresión que está allí. ¿Ven? Es ligeramente distinto, pero no tanto, del delta F max, que está más arriba. Entonces tenemos como valor esperado el producto de los valores más probables de la medición directa. Y estimamos el error absoluto como la mitad de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Está bien el criterio para hallar el delta F. F max menos F mínimo dividido 2. Entonces, allí está. F max menos F min dividido 2. Quitamos el paréntesis y esto es lo que tenemos aquí. Se restan, fíjense que se resta el producto de los errores absolutos. De todas maneras, tanto en F max como en F min, podríamos haber dicho, bueno, hacemos una aproximación, lo que se llama, y ya lo van a desarrollar mucho más ustedes en el curso y luego en la próxima materia, una aproximación a primer orden en F max y F min. ¿Qué quiere decir? Que solamente en el error, que si el error es pequeño, el error cometido absoluto es pequeño, el producto de los errores es aún más pequeño. Entonces lo despreciaríamos. Lo habríamos despreciado ya en Fmax y en Fmin, el producto de delta X por delta Y. Pero de todas maneras aquí se eliminan. Entonces tenemos dos veces x0 delta y más 2y0 delta x dividido 2. Se anulan los dos y tenemos que delta f, fíjense, es la suma de los errores absolutos de cada variable, pero pesados con el valor esperado de la otra variable. Lo dicho, allí está. Bueno, teníamos entonces el caso del producto, ¿no? De dos variables, ¿no? De dos mediciones directas. Entonces, bueno, era ya el valor más esperado, el centro de intervalo, más o menos delta F, ¿no? El error absoluto. Entonces, bueno, el valor esperado, centro de intervalo, iba a ser el producto de los valores más probables, digamos, de la medición directa, o sea, el centro de los intervalos. Y hemos arribado que el error absoluto es igual a la suma de los errores absolutos en la variable, pero ponderados con la variable, con la otra variable, o sea, con el resultado de la medición de la otra variable. Aquí, fíjense, el error absoluto en la función tiene que ser positivo, porque es justamente el más menos en el semi-intervalo, la longitud de un semi-intervalo. Entonces, allí podría ser que esto no fuera un área, fuera alguna otra medida y donde uno de los x0 o y0 pudiera ser negativo. Entonces estaríamos disminuyendo el error y no es o sea, estaríamos haciendo una resta de errores, lo cual no es muy razonable, justamente no es lo que estamos pretendiendo hacer. Bueno, esta es la ecuación 1. Vamos a hallar el error relativo en el producto de estas mediciones directas.
¿Por qué? Bueno, por algo que estamos viendo justamente en esa suma ponderada. Entonces, fíjense, si dividimos por F0, ¿qué nos queda? La suma de los errores relativos. O sea, me estaría dando que el error relativo en la función producto es la suma de los errores relativos en las variables producto. Y aquí volvemos a ese criterio que dijimos recién en la ecuación 1. Podría ser que estemos realizando una resta de valores en rigor de verdad. Una suma, pero con algún signo negativo en x0 y 0. O en ambos, con lo cual tendríamos un error negativo, digamos, absurdo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los valores absolutos. Entonces escribimos esto. Delta F es declaradamente positivo. Entonces ponemos el valor absoluto del resultado del producto y la suma de los valores absolutos de los errores relativos. Eso es crucial. Bueno, entonces de aquí podemos sacar que delta F es F0 por la suma de los errores relativos en valor absoluto, ¿no? Y esto otro. O sea, fíjense, es una manera sencilla de acordarse el error relativo como suma de los errores relativos de la variable, para escribirlo fácil y hallarlo fácil. Y luego simplemente multiplicamos por el valor absoluto del producto, x0 y 0, valor absoluto, y obtenemos delta F. Una manera sencilla de recordarlo, la fórmula 2. Entonces, el error relativo en el producto de mediciones directa es la suma de los errores relativos en la cantidad de medidas. En valor absoluto nos estamos refiriendo. La ecuación 2 es una manera fácil de obtener delta F. Primero obtenemos el error relativo del producto, lo que recién decíamos, como suma de los errores relativos de la cantidad de medida. Y luego lo multiplicamos por el valor esperado del producto en valor absoluto también. Bueno, vamos con el caso particular del producto, ¿no? X dividido Y, ¿no? Para Y de 0, obviamente. De nuevo lo mismo, valor esperado, vamos a hallar el valor más probable y el semi-intervalo, o sea, el valor declarado positivo de delta F. ¿Cuál es el error de delta F? Eso es lo que estamos. Entonces vamos a buscar cuál es el Fmin, de nuevo, el criterio min-max y el Fmax. Y luego, ¿qué vamos a hacer? La resta, dividir por 2 y ver entonces cuál es el semi-intervalo. Bueno, el valor más probable va a ser la división de los valores más probables de las mediciones directas, de x0 sobre y0. Ahora vamos a estimar el error absoluto como la mitad de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, lo que allí está. Bueno, f máximo. ¿Cuándo vamos a tener f máximo en la función división? Cuando sea máximo el numerador y mínimo el denominador. Helo allí el resultado. ¿Y f min cuándo será? Cuando sea mínimo el numerador y máximo el denominador, lo que allí está escrito. Entonces ejecutemos la operación ahora. Fmax menos Fmin dividido 2. Bueno, esto es lo que tenemos. Saquemos factor común. Bien, ahí está. Ahí está, revisen las cuentas. Distribuimos los paréntesis. Distribuimos el signo negativo de la resta en el numerador. Y ahí nos encontramos con varias cosas que están marcadas en rojo en el numerador que van a desaparecer. O sea, porque tenemos en valores positivos y negativos, digamos. ¿Está bien? Entonces, y las otras cantidades están repetidas, así que tenemos dos veces x0 delta y dos veces y0 delta y, delta x. Y allí están divididos 2, entonces también se va a ir ese 2. Entonces, en definitiva, esto es lo que nos está quedando. Y acá una reflexión, que ya la hemos hecho en su momento. Los errores son muy pequeños, ese es el criterio que estamos usando. Estamos usando errores mucho más pequeños que la cantidad a medir, ¿verdad? Entonces, si el error es pequeño, entonces delta i al cuadrado o delta i x al cuadrado, si fuera el caso, son mucho más pequeños. Entonces, los despreciamos. Se dice hacer una aproximación a primer orden en el error. A primer orden quiere decir que consideramos solamente el error y no el cuadrado, ni el cubo, ni nada de eso. Entonces lo tiramos. Entonces lo aproximamos con esta cantidad, ¿verdad? Delta F es, de nuevo, la suma de los errores relativos ponderados con la variable contraria y dividido y 0, el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado. ¡Qué barbaridad! He allí el error absoluto para la función división, ¿no? Bueno, fíjense,
De nuevo tenemos la suma de los valores absolutos pesadas con la variable contraria, con la restante, dividido el denominador al cuadrado, ¿verdad? Bueno, esa es la ecuación 1. De nuevo, vamos a hacer la división por el valor esperado para la división en este caso, o sea, el error relativo. Allí está. Vemos que en el denominador se simplifica un y 0 y nos queda lo mismo que antes en el caso del producto directo, ¿no? O sea, nos queda que el error relativo en la función división es la suma de los errores relativos. Bueno, de nuevo las mismas consideraciones acerca del signo, no restar errores. Entonces, delta f sobre el valor absoluto de f0 es la suma de los errores relativos. O sea, el error relativo en la función división es la suma en valores absolutos de los errores relativos en las variables medidas, ¿verdad? Luego, bueno, obtenemos que el error absoluto es el valor esperado de la función por la suma de los valores de los errores relativos en valor absoluto, ¿no? La ecuación 2. O sea que obtenemos lo mismo que antes. El error relativo en el cociente de mediciones directas es la suma de los errores relativos en las cantidades medidas en valor absoluto. Nuevamente, la ecuación 2 es una manera fácil de obtener delta F, ¿no? Por la regla mnemotécnica, el error relativo es la suma de los errores relativos en valor absoluto. Y luego pasamos multiplicando el valor esperado, ¿verdad? Es el mismo resultado para ambos. El resumen es que en la suma y en la resta de mediciones directas, el error absoluto es la suma de los errores absolutos de las mediciones, absolutos. Mientras que en el producto y en el cociente de mediciones directas, el error relativo es la suma de los errores relativos de las mediciones en valores absolutos. Una extensión, si tenemos un producto de exponenciales, a por x al alfa y a la beta. Después vamos a hacer alguna reflexión en el próximo pizarrón. Bueno, el valor esperado es el resultado de aplicar esa función en los valores medidos, digamos, el centro de los intervalos de las variables. Y resulta que el error relativo es, fíjense, no la suma de los errores relativos de las mediciones directas, sino multiplicadas, pesadas con el exponente. En el caso anterior nosotros teníamos x0 por y0, o sea, alfa, beta y a eran 1, ¿verdad? Entonces, bueno, sería lo mismo, el mismo resultado que antes, nada más que ahora se ha bajado el exponente. Esto es porque para aquellos que estén haciendo cálculo matemático, es una aproximación a primer orden del error, ¿verdad? Se baja el exponente a primer orden, o sea, no están los delta x al cuadrado, delta y al cuadrado y potencias superiores. Es una aproximación polinomial, ¿verdad? Entonces, de nuevo lo mismo, donde ahora el error absoluto de la función esta va a ser el valor absoluto de la función evaluada en los resultados de la medición directa por la suma de los errores relativos en valor absoluto pesadas con los exponentes. De nuevo, una manera fácil de obtener delta F. Bueno, esto es una tablita sencillamente para que la guarden, la tengan ahí, hagan lo que quieran. Lo único que quiero hacer la referencia es, fíjense en la última erradicación. Fíjense que es raíz enésima de x. La raíz enésima es elevar x a la 1 sobre n. Y fíjense que al final el error relativo es 1 sobre m, error relativo en la variable. O sea, delta x sobre x, ¿no? Entonces es el alfa, el alfa viene siendo, está elevado x a la alfa, donde alfa es 1 sobre n. Entonces acá ha bajado 1 sobre n. O sea, sigue valiendo para radicación todo lo mismo que vimos recién para esa función extendida de exponentes, ¿no? De exponentes alfa y beta. Si hubiera sido una raíz cúbica pasa lo mismo, sería a la 3 medios, ¿no? Y allí estaría un 3 medios. Bien, ahí.